la clase que te tuvimos de emprendimiento. Ahora te pedimos que bendigas esta clase, que seas tú obrando, Señor, guiándonos con tu espíritu para poder entender lo que nos parezca difícil, Señor. También dale de nuevo, Señor, al profesor, Señor, para podernos explicar bien, Señor, y podamos entender. Gracias por los compañeros que están aquí con nosotros, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor, y bendice este día todo lo que hagamos, que sea conforme a tu voluntad y que la gloria y la honra sea para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, gloria a Dios, muchachos. Bueno, vamos a comenzar entonces. Estábamos hablando, bueno, vamos a cerrar con este tema. Realmente es mucho más amplio. Yo digo que se puede hasta trabajar un mes completo este tema y se puede profundizar. Pero es un tema muy importante que tenemos que tener presente y que nos va a servir en toda la vida, y es la comunicación, ¿no? Hemos visto un poquito la parte técnica eh, dentro de la comunicación, la estructura, todo lo que sucede en medio de una comunicación. Y vimos también ahora, profundizamos que la escritura también es un medio para comunicarnos. Por eso estuvimos en la tarea para algunos, creo que ya tres de ustedes ya la presentaron, y, y cómo la escritura también está respondiendo a una comunicación y a una serie de preguntas. Pero nos quedamos hace 8 días con un video que yo no quería que perdiéramos. Yo no quería que nos quedáramos sin meditarlo, sin estudiarlo, como una historia de la Biblia. Cada uno compartió eh, diferentes ejemplos de comunicación, diferentes ejemplos que ustedes hicieron en la tarea anterior, pero tomamos un ejemplo bíblico. Y este ejemplo lo quise tomar porque dentro de un suceso, de las diferentes situaciones escriturales que vamos a ver en este ejemplo de la palabra en Números capítulo 22. De hecho, yo solo marqué Números capítulo 22, pero Número capítulo 23 me parece sobrenatural cómo el Señor se glorificó en medio de este proceso, cómo el Señor hizo que a pesar de todo este tipo de comunicación que influenció y que trató de llevar a que se maldijera al pueblo de Dios, Dios al final se glorificó con esta situación, ¿no? Y Él lo ha venido haciendo. Acá nos estamos mostrando una realidad de cómo muchas veces pasan cosas eh, en el monte, en la montaña. El Números capítulo 23, vamos a ver un suceso que aparece donde Balaán está en una montaña y Balac quiere que maldiga al pueblo, pero cuando él va a hablar, habla lo que Dios le manda, y Dios le manda a bendecir al pueblo. Entonces Balac le molestaba, pero si le dije que lo maldijera, él decía, yo no puedo decir algo que Dios no me permita hacer, yo digo lo que Dios me mande. Y vuelve otra vez, y va a intentar, seducido por la oferta de dinero que le están dando, por la oferta de riquezas, y vuelves a bendecir al pueblo. A la tercera vez, no solamente bendice al pueblo, sino que maldice a quien está eh, queriendo maldecir al pueblo. ¿Por qué? Porque estaba escrito, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y como Balaán, aunque estaba usando a un profeta para declarar palabra con autoridad y poder, él en el corazón, su intención era maldecir al pueblo de Israel. Entonces, pues le cayó una maldición eh, al pueblo, al que estaba dirigiendo Balac. Entonces, vamos a entrar en materia, muchachos, vamos a compartir. Algunos de pronto ya compartieron la tarea, ya la entregaron. Y de hecho creo que les dejamos cerrado. No sé, bueno, ahí debe tener acceso para enviarla, vamos a mirar. Vamos a, vamos a interactuar de todas formas con esta tarea. Hace 8 días nos vimos el video y creo que se lo debieron ver, pero me parece importante que lo tengan también en la Biblia, que lo tengan en escrito. ¿Por qué? Porque vamos a ver la situación escritural, cómo la situación de un texto, cómo el texto nos comunica cosas. ¿Por qué? Porque es muy importante para entender que nos comunicamos, y estamos en un tiempo donde la tecnología ha hecho que se pierdan tipos
de información donde a través de los textos comunicamos y cuando digo que se pierde la interacción masiva que antes tenía. En una época la gente sabía su noticia solamente con el diario del periódico. Entonces el periódico jugaba un papel fundamental en la comunicación de las familias y muchas de las familias interactuaban era a través del periódico. Querían buscar un arriendo, iban era al periódico. Querían buscar un empleo, iban al periódico. Querían buscar, bueno, saber qué acontecimiento estaba pasando. El periódico tenía un papel fundamental, ¿sí? Ya después, para nosotros, ustedes no creo que alcanzaron a llegar, existía un directorio, ¿sí? Que tenía las páginas amarillas, no le conocía las páginas amarillas y allí aparecía una cantidad de cosas, entonces uno iba a buscar, ay, quiero mandar a pedir un domicilio, venga a ver algo que venda, venga, miramos pizza, vamos a buscar pizza, entonces uno buscaba en el directorio por la de pizzas, por la P pizzas y encontraba números de teléfonos de pizzerías y allí era donde las empresas colocaban. Hoy en día con las redes sociales tenemos acceso a grupos de información y una cantidad de cosas que, digamos, por ejemplo, este directorio de páginas amarillas ya se perdió, ya ese ya no se usa. El periódico todavía ha logrado sostenerse en el tiempo, pero no cumple ya la misma funcionalidad que antes tenía para comunicar tan como el medio de comunicación más asertivo de aquel entonces. Hoy en día, pues, ustedes están en una era nueva y esto hace que el entrar nosotros en esta nueva era nos completa, nos, nos lleve aquí a reconocer de que existen formas de comunicarnos diferentes. Una de ellas son los emojis. Ya no necesitamos decir estoy triste por un comentario que hicieron. Pongo un emoji y ya manifesté que eso me hizo sentir triste. Un gesto a través de un emoji que está manifestando una imagen de mi estado emocional está transmitiendo un mensaje más claro y conciso solamente con una imagen, con una imagen. Entonces, por eso quise que a pesar de que vamos a tener la parte escritural como el medio de comunicación y el medio más, y un medio que no podemos perder como importante, ¿por qué? Porque Dios sí dejó el manual de vida que es la Biblia como el medio de comunicación más asertivo. Cuando digo más asertivo es porque es el más directo de parte del Señor para nosotros. Nosotros nos comunicamos con Dios a través de su palabra. Por eso, a pesar de que la historia de la comunicación y las partes, que es la primera parte que vamos a empezar ahorita a analizar, que la vamos a ver con el contexto del video, no está diciendo varias comunicaciones dentro de esa situación. Ese mensaje está diciéndonos también algo personalmente a quién, a nosotros. Y vamos a tratar de mirar qué nos quiso comunicar Dios a nosotros a través del ejemplo de la historia de Balaán. Pero antes de hablar Dios a nosotros, dentro de eso recordemos que fueron historias reales que pasaron y allí hubo diferentes situaciones. Hubo una personita que describió una, me pareció muy especial, que se tomó la tareita, esa tarea de mirar que dentro de esta situación, dentro de este suceso, dentro de estos acontecimientos, dentro de esta historia, existen muchas comunicaciones internas de una persona hacia otra, de Dios con el hombre, del burro con el hombre y una cantidad de sinnúmero de situaciones. Entonces vamos a mirarlas, ustedes las hicieron, ustedes estudiaron y vamos a mirar y a partir de esta comunicación vamos a mirar cómo operaron los elementos de la comunicación de los que hemos venido hablando que pasan dentro de una comunicación y pueden hacer que una comunicación sea asertiva como una comunicación se pueda perder. ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos, miremos vamos a hacerlo. Ustedes la tienen allá y como no todos la alcanzaron a presentar, entonces vamos a interactuar acá en clase. ¿Listo? Eh, empecemos. Empecemos con Juan. Juan, ¿cuál fue danos un ejemplo dentro de números? El primer ejemplo de comunicación. Vamos a partir del video. El video nos mostró
El video nos muestra solamente números 22, pero empieza a lanzar el acontecimiento de lo que estaba pasando. ¿Cuál fue el primer momento de comunicación en esta historia? ¿Cuál fue el primer momento de comunicación en esta historia que tuviste, que tú pudiste relacionar? Bueno, que Dios se airó, que se llenó de ira por eso. Bueno, es lo primero, que Dios se llenó de ira. Dios se llenó de ira. Bueno, por qué lo expresas como un elemento, como una comunicación? Acá está mostrando una situación de él, pero ¿con quién se comunicó en ese momento? ¿Qué dice David? Yo creo que la primera fue Balak a los ancianos de Madián y Moab. David dice que Balaam fue con los ancianos. Bueno, antes de que vayamos, ya nos justifica David por qué relacionas ese como el primer momento de comunicación. Juan, cuéntanos, ¿por qué fue el primer momento de comunicación que tú resaltaste? ¿Qué encontraste allí o por qué lo reconoces como un elemento de comunicación? Bueno, aquí porque es el primero que me apareció, pero, o sea, ahí está dando a entender o está comunicando que está molesto. O sea, nada más, sin decir nada y hacer ese gesto. Listo, acá, si estuviéramos hablando de la situación escritural de lo que nos está comunicando el texto a nosotros, que es la segunda parte, que es lo que se quedó de tarea, dentro del tema de la tarea, podríamos decir que es un elemento de comunicación para nosotros, que nos está diciendo cómo está Dios por lo que ese pueblo hizo. Pero como es así, como estamos viendo los momentos específicos, entonces es más asertivo el contexto de lo que David nos está diciendo. Que la primer situación donde estamos viendo la comunicación en marcha, lo podemos relacionar con Balak. Balak viene siendo ¿quién? David, ya que tú lo cogiste. El quién vendría siendo en los elementos de comunicación. Allí es de primera historia. Prende El el... emisor propio. Balat aparece en esta historia comenzando como el emisor. Listo. Miremos a ver entonces. Cuando nosotros leemos en el capítulo 21, hay un momento en el que el pueblo de Israel hace una promesa a Dios. Si tú nos ayudas a vencer a los del pueblo enemigo, nosotros te vamos bien. Ya había una comunicación anterior entre el pueblo de Dios con Israel. ¿Sí? Israel en el capítulo 21, cuando ustedes empiezan a leer el capítulo 21, es bueno siempre para cuando nosotros estudiemos la Biblia, muchachos, sea para una clase como la de español o como para algo ya en la congregación donde vamos o bueno, sea a nivel personal ustedes desde su casa porque eh, lo más importante realmente es que tengamos un sentido de pertenencia que cada día nosotros tenemos que meditar las escrituras como está escrito, de día y de noche. Entonces, en el momento en el que ustedes lean la palabra, no solamente se basen en el texto, sino que para comprenderla mejor vayan al contexto, vayan a un capítulo anterior, un capítulo después. Cuando es por un capítulo, cuando es un versículo, pues vayan a versículos anteriores, versículos después. Esto les va a ayudar a comprender un poco más. Y acá estamos viendo, como estamos hablando de comunicación, que resulta que ya estamos entrando. Estamos hablando de Balat como el emisor, como el primero que suelta una información, pero resulta que ya ellos, cuando estamos mirando hacia atrás, le estaban haciendo la vida imposible. Por eso en el video comienza a contar el contexto. Y en el contexto, estamos viendo un poquito el contexto de la historia donde Dios ya estaba irado con este pueblo. ¿Por qué? ¿Cuántos entienden qué fue lo que le molestó a Dios de este pueblo enemigo en su contexto? Ustedes han visto la historia donde el pueblo de Israel gana una batalla
solamente Moisés levantando las manos? ¿Quién lo ha visto? Charles, por ahí vi que Charles dijo que lo ha visto. ¿Contra quién estaba peleando el pueblo de Israel? ¿Cómo se llama ese pueblo? No me acuerdo muy bien el nombre, pero sí sé que Moisés levantó las manos. Este es el pueblo al que está reinando Balac. Y este pueblo se llama Amalek. ¿Listo? Ustedes van conectando, entonces ustedes se hacen preguntas con la palabra. Ustedes mismos se preguntan, ¿pero quién fue Amalek? ¿Hijo de quién fue? ¿De qué es una nación que viene de dónde? ¿Por qué linaje? Y ahí uno va empezando a comprender y dice, con razón, son un pueblo que perverso, pero los amalecitas a través de la historia todo el tiempo le hicieron frente a Israel y fueron uno de los pueblos enemigos. David, ¿quieres decir algo? No, tenía la mano levantada que sí conocía la historia. También la conociste, listo. Y una de las cosas de los amalecitas que le, que le molestó a Dios es que ellos aprovecharon mientras Israel iba hacia el desierto y los cogieron por detrás y se metieron con los más débiles, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen en el mundo animal? Podemos conectar a los leones y a las hienas. ¿Cómo una hiena puede enfrentarse a un león si un león tiene la fuerza y la sagacidad para enfrentarlo y una hiena no tiene el poder, ni tiene la fuerza, ni tiene nada para poder enfrentar realmente en comparación, ¿no? Estamos poniendo, pues la hiena es traicionera y busca que cuando los leones estén en manada, las crías que son las más débiles y las que más se demoran muchas veces, una o un débil o alguien que está enfermo se quede en el camino atrás. Cuando queda atrás y queda solo, la hiena lo ataca y ahí es donde la hiena puede tener victoria sobre una manada de leones porque ataca a los indefensos y los ataca por detrás. Eso es lo que nosotros conocemos como una traición, cuando no lo hacen de frente directamente con uno, sino que a las espaldas o hablan mal de uno, o lo atacan, o... Entonces, esto le ofende a Dios, le ofende que la persona no tenga el coraje de enfrentarse cara a cara, sino que haga las cosas a las espaldas y escondidas. Entonces, esto pasó con el pueblo. Amalek hizo esto con Israel y Dios, pero cuando nosotros estamos viendo, bueno, a Dios no le gusta esto y Dios hizo frente y maldijo a Amalek, dijo que iban a sufrir todo el tiempo, pero algo que me llama la atención es que el pueblo de Israel se comunicó con Dios y le dijo una promesa y les dice, venga, yo lo leo un momentico acá para no irme, no salirme. Bueno, en esta versión que tengo acá, porque fue la primera Biblia que cogí, versículo 2 dice que entonces los israelitas le hicieron esta promesa al Señor. Si nos ayudas a derrotar a esta gente, les destruiremos totalmente sus ciudades. El Señor los escuchó y ayudó a derrotar a los cananeos, y fue así como los israelitas destruyeron completamente a los cananeos y sus ciudades, así que llamaron ese lugar Jorma. Ahí empezamos a ver cómo, eh, cómo el Señor comenzó a darle respuesta a, a, al pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel le decía, venga, si tú nos ayudas, nosotros vamos a hacer esto. Pero resulta de que el pueblo de Israel más adelante hay una pregunta importante acá. ¿Será que sí cumplió esta promesa a totalidad? Acá Dios dice que sí les ayudó y que sí lo vencieron. Significa que Dios cumplió con su parte. ¿Por qué? Porque cuando hay una promesa con Dios, significa que es un voto, donde hay un mutuo acuerdo, donde tú le dices a Dios, y esto todavía, ojo muchachos, porque esto, Dios se toma nuestras palabras en serio. Dios se toma nuestras palabras en serio. ¿Mm? Entonces, cuando tú le dices, Señor, yo le puse un ejemplo, les voy a poner un ejemplo que me sucedió rápidamente. Recuerdo que cuando yo empecé a trabajar en la ciudad donde conocí al Señor y empecé a crecer, empecé a tener mis cosas, resulta que cuando yo tuve la primera nevera que compré llena de víveres, llena de cosas, a mí eso me confrontó porque en la historia de mi vida yo no había contado con ello. Es decir, la nevera en mi infancia
tenía un papel y es el papel chistoso para muchos que dicen es el papel para tener el agua fría, refrigerada y a veces una que otra vez para la leche, para reservar la leche. Pero la nevera solamente tenía, uno decía, la nevera parecía el Polo Norte, solamente agua arriba y agua abajo. Entonces, frente a este contexto, cuando yo estoy trabajando, tengo mi propia nevera y en mi nevera estoy viendo varias cosas. Yo recuerdo que en la casa no existía, no había visto eso y vi dos cosas. Entonces yo me sentí un momento conmocionado y me acuerdo que estaba en la iglesia y ese día me arrodillé y orándole al Señor le dije lo siguiente. Yo le dije, Señor, y le hice el siguiente compromiso. Si tú me das un trabajo donde yo tenga el tiempo para servirte, yo voy a ir a predicar tu palabra. Mira lo que yo le dije. Dame un trabajo donde en el trabajo no me robe el tiempo porque yo estaba en un trabajo donde el tiempo no me daba para la obra y los horarios me los cambiaban y no podía dedicarme, no podía mantenerme en un grupo de oración que tenía. Entonces yo le dije, si tú me das un trabajo donde yo tenga el tiempo para poder servirte, yo te voy a servir, pero, y acá yo le pongo un pero, en ese pero de mi oración yo le digo, pero yo solo te pido que le salga trabajo a mi hermano, porque en esa época mi hermano vivía en la ciudad donde yo estaba y yo le pedí por trabajo para mi hermano. Pero yo te pido que le des un trabajo a mi hermano y también te pido que cuando yo vuelva a Ibagué, que es la ciudad, digamos, natal o la ciudad donde me crié, a visitar a mi familia, yo vea esa nevera llena. Yo quiero ver esa nevera como hoy tú me estás bendiciendo a mí, porque yo no lo vi antes. Mira, muchachos, Dios se toma tan en serio eso que a mi hermano esa semana le salió trabajo. Y a los 6 meses que yo volví y pude ir a visitar mi familia, ya Dios había cumplido y pude abrir una nevera y encontrar, claro, mis hermanitas estaban pequeñas y compraron cosas que en mi época y en mi infancia nunca vi. Que yogures, que queso, que bocadillos, que sándwich, para, bueno, una cantidad de cosas que yo disfruté esa vez que visité a mi familia y que todavía voy a la casa y sé que allá están. Ya tienen el hábito de tener cosas para galguear, no solamente refrigerando pues los alimentos, las frutas, las verduras, sino que también, aparte de eso de que uno abre la nevera y se antoja de algo porque quiere comer, mecatear y encuentra algo para comer. Esto para mí fue muy especial porque Dios me dio un trabajo y me dio un trabajo de 6 a 2. Solamente yo trabajaba de 6 a 2. Y yo le decía que para servirle afuera y yo le estaba cumpliendo. Pero un día Dios me confrontó porque me puso a doblar tiempo allá y ese día terminé predicando en el trabajo y ahí entro en una comunicación con Dios donde me confronto porque entendí que Dios no me dio un trabajo para yo servirle por fuera, sino que el trabajo donde yo estaba era el lugar donde Dios quería que yo fuera luz. Ahí me confrontó mucho porque yo le dije, dame un trabajo para yo servirte y Dios se lo tomó tan en serio, pero yo lo configuré en mi mente, mi cosmovisión era de que yo trabaje, salgo del trabajo y le sirvo afuera. Y Dios después me confrontó y me dijo, no, señor, yo te di un trabajo para que me sirvas porque usted me dijo para que me sirvas. Y eso significa para que donde tú estés, seas luz para mí. Así que si tú estás hoy estudiando, ahí eres luz, pero si sales a la tienda, ahí eres luz. Si estás con los vecinos, ahí eres luz. Si tienes un juego de fútbol y vas a jugar con tus amigos, ahí tú también tienes que ser luz. No es que, ay, no, yo soy cristiano solamente en la iglesia, en CETIS, pero afuera no soy luz. A mí eso me confrontó, muchachos. Yo les tengo que, porque yo les cuento esto, porque en mi comunicación con Dios entiende el mensaje correctamente, a pesar de que yo en mi mente estaba diciendo, dame un trabajo, y yo me imaginaba que yo trabaje y salgo y predico, pero adentro yo no soy predicador, adentro yo no soy, claro, no tengo la misma dinámica de predicar, pero tengo que ser un ejemplo, tengo que ser luz, tengo que mostrar a Cristo desde el trabajo, amén. Entonces Dios quiere que hagamos las cosas y Él se comunica. ¿Por qué tomo este ejemplo? Porque Dios todavía, cuando tú haces promesas, Dios se las toma en serio. A ustedes les va a quedar Eclesiastés capítulo 5, versículo 5 como tarea personal. No va a ser tarea para este grupo.
va a ser tarea personal acerca de las promesas, porque tal vez ustedes, muchachos, ustedes le han dicho, ay, Señor, estoy tirándome el año, me está yendo mal en las materias, Señor, y me dijeron, y en la casa preciso tienen la modalidad de que nos vamos de paseo, me dan el paseo, me van a celebrar los 15, sí, me va bien en el trimestre. Y ese profe Alexander es tremendo y me va a corchar porque no presenté la tarea a tiempo. Entonces, ustedes le dicen, Señor, papito Dios, ayúdame, Señor, que si me va bien en el este para que yo me vaya para allá, y ustedes sueltan una información y le ponen algo a cambio. Ojo cuando ustedes ponen algo a cambio, porque ustedes tienen que cumplirlo. Van a meditar Eclesiastés capítulo 5, en especial el versículo 5 es el más fuerte, pero leas en Eclesiastés capítulo 5 los primeros versículos y van a tener en cuenta el sentido de las promesas. Entonces, Israel le hizo una promesa a Dios, Dios se la tomó en serio. Y acá estamos viendo Números 22 como lo que cuando Dios se toma en serio las palabras de un pueblo que habla con Dios. ¿Listo? Y en el capítulo 22 vemos la primera parte. Entonces, David nos cuenta y nos dice que en la primera parte tenemos a Balat como ¿qué? Como el emisor. ¿Y a quién le habló? Venga a ver, yo me voy acá con la Biblia en mano porque ya no me acuerdo muy bien y a ver, ustedes me hablan es con la Biblia en mano, ¿listo? Entonces, él dice que una de las partes es que Balat es el que está haciendo el emisor, es decir, el que transmite el mensaje. ¿A quién le transmite el mensaje, Emily? Ay, a los ancianos. Entonces, usted, ¿cuál es el mensaje que les transmite a los ancianos? Que los israelitas como que son muchos y que se están como acabando la tierra en la que ellos están. Alguien que tenga ahí Números 22 un momentico en la versión Reina Valera, léame el versículo 4 un momentico, Charles. Vamos a mirar el texto porque un momentico en la tarea, vamos a mirar la tarea, vamos a tomar unos 2, 3 ejemplos. El primer ejemplo lo vamos a relacionar, sí, el del burro no lo podemos faltar, así que a alguno le va a tocar ser el burro hoy, o sea, a contar la historia del burro, obviamente, y vamos a mirar el primero. Charlie, déjeme el versículo 4 de Números 22. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Listo, listo. Entonces, ¿quiénes le hablaron ahí? Según eso, Charles, ¿quiénes fueron los que metieron el tema cuando tuvieron miedo? ¿Quiénes le hablaron? ¿Quiénes fueron los que se comunicaron ahí? Ahí Moab le está hablando a los ancianos de Madián. Entonces, comienza la historia diciendo que cuando Balat sintió miedo porque se dio cuenta de lo que pasó, ¿sí? Pero acá está diciendo, acá vamos a conectar y vamos a relacionar bien esto. Voy a leerlo en la versión que tengo desde el versículo 2. Balat, hijo de Zippor, se dio cuenta de que los israelitas le habían hecho lo que los israelitas le habían hecho a los amorreos. Así que los moabitas se llenaron de miedo y se angustiaron al ver que los israelitas eran muchos. Y acá viene el versículo 4, importante, que es la comunicación. Acá es donde viene el versículo 4 de la comunicación, que es el que me llama la atención. Y dice, entonces los moabitas le dijeron ¿a quién? A los ancianos. A los ancianos, ¿sí? A los ancianos de ese lugar, a los líderes los líderes de Madián. ¿Qué les dijeron? Entonces, el versículo 4 muestra que antes de que Balaán hable a los mensajeros, primero el pueblo que ya había vencido a Israel antes le contó. Ojo con esos israelitas que son tremendos, no, con eso no se meta, ojo con esos que esos son terribles, ni se le hace, le infundió, ¿sí? Cómo les fue a ellos. Entonces acá estamos viendo que el primer momento de comunicación fue el momento del pueblo amorreo hablándole al pueblo de Madián, a los madianitas. ¿Listo? ¿La cogimos o no la cogimos? ¿Alguno la había hecho así? ¿Quién colocó esa?
Sean sinceros, levante la mano el que haya encontrado esa primera comunicación. Listo. Nota buena para todos porque, no, bueno, levantó la mano Sara, que a ver, ¿qué nos va a decir Sara acá? Suéltalo, desátalo. Acá me encontré una herramienta para rascar la espalda mientras tanto. Esto es de Dios. Dímelo, Sara. No, pues fue para la pregunta que dijo, de, de que pues fue como una comunicación en el versículo 2 que no fue verbal, sino que fue visual. Dice que ellos se llenaron de miedo por lo que vieron, que Israel era Antes mucho. ellos vieron lo que pasó. Ellos fueron testimoniales, ¿no? Ellos fueron testimonios, sí. Entonces, acá ya está viendo una comunicación. Ay, bueno. Bueno, Sara está mirando un poco más profundo el contexto y está diciendo, espera, antes de que ellos hablen y comuniquen, ya los otros vieron el chisme y dijeron, y llegaron entonces a decirle, venga, cuénteme qué fue lo que pasó. Sí, ¿cierto? Uno ve a la vecina peleando con el marido y uno como que, uy, y luego ya llega y uno le cuenta el chisme y dice, ay no, mi marido es terrible, pilas con su esposo, y entonces uno ya llega con entonces la mujer ya llega a la esquiva con el esposo y el esposo no sabe que ya le metieron el veneno porque el esposo de la otra ya hizo lo siguiente. Entonces ahí entramos, ¿no? Eso es lo que sucedió versión Alexander Ramírez, pero en la actualidad. Listo, Charles. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias por ese aporte, Sara. Profe, pues yo quería decirle algo, yo no puse esos versículos porque, pues, No se ve reflejado en el video. ¿O qué pasó? o sea, no lo puse como una comunicación porque ahí dice que los de Moab hablaron con los de Madián, pero, o sea, no hubo como un intercambio de ideas y, o sea, no hablaron entre sí, solo em, hablaron los de Moab hacia Madián. Listo, entonces acá estamos viendo. Recuerden que en los elementos de la comunicación, antes de meter la parte de la estructura, tenemos un emisor y tenemos un receptor, ¿cierto? A ver, ¿quién era el emisor en este contexto? Los de Moab. Los de Moab, ¿sí? No, ese era, sí, el receptor. Entonces, ¿qué? No, ese es el receptor. ¿Y quién era el emisor? Los moabitas fueron los receptores, Los amalecitas. los amalecitas. Entonces estamos viendo acá un contexto, ¿no? Y que sí hay una comunicación. ¿Por qué? Porque aunque no haya es que no podemos ver que comunicación es de lado y lado. Sencillamente cuando hay alguien que emite y hay alguien que recibe, ya hay una comunicación. Por eso yo les decía de que el periódico es un elemento de comunicación, porque acá yo no le tengo que hablar al periódico, yo no le digo periódico, venga, ¿y usted por qué se le ocurre poner este mensaje si no me gustó? No, el periódico no me va a responder, pero el periódico sí me informó, sí me comunicó algo. Solamente yo soy el receptor, entonces no se necesita que haya un devolver en la comunicación. Por eso lo separamos y les dije, separen la comunicación, porque acá vamos a ver que Balán habla con Dios, pero Dios le devuelve el mensaje después. Acá vamos a ver una interacción entre la comunicación, pero hay muchas situaciones de comunicación. Por ejemplo, este es un recibo. El recibo me está comunicando algo. ¿Qué me puede comunicar un recibo? En este caso, este recibo es el recibo de acueducto y alcantarillado. Esto debe ser el agua. Identificación de pago electrónico. Listo, esto es como del agua y del aseo. ¿Me comunica algo este recibo? ¿Qué me comunica, Emily? Como el precio que tienes que pagar por ese servicio. El precio, pero no solamente me dice el precio. Lo que uno mira siempre es el precio porque es el cheque. ¿Cuánto me toca pagar? Y listo. Pero uno acá puede mirar cuánto consumió y entonces uno dice, ¿por qué me llegó tan caro? Y uno mira y dice, caracha, ¿verdad que me bañé? ¿Verdad que armé la piscina? Uy, sí, se me subió porque puse piscina en la casa. Sí. Entonces ya uno reconoce que gastó más agua.
¿sí? Entonces uno va a reconocer la medición. Entonces el este no solamente me informa cuánto, sino que me informa cuánto he consumido. Entonces yo miro noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, hasta el mes de actual. Pero yo puedo ir midiendo cuánto me di. Y acá hay un balance. Entonces digo, uy, enero y febrero me desfasé. Enero y febrero como que no estaba sino gastando agua porque fue los 2 meses que más consumí. Entonces yo puedo acá analizar no solamente cuánto me toca pagar, sino que yo puedo, acá esto me está informando mucho, me está diciendo, acá hasta sin uno darse cuenta, le quieren meter acá cosas donde uno le están ofreciendo. Entonces uno mira para atrás, que uno nunca mira la parte de atrás. Bueno, acá no se ve porque tengo la pantalla, pero en la parte de atrás hay publicidad. Me está diciendo, me está mostrando publicidad pagada. Acá me está mostrando publicidad pagada, descuentos que me pueden dar por esa publicidad. Cosas así, ¿sí me entiende? Que uno no mira nunca, pero eso me está comunicando muchas cosas, ¿cierto? Entonces, por eso sí, Charles, sí era un elemento, sí era una comunicación porque estaban diciendo algo, ¿listo? Aunque, entonces vamos a seguir, listo. Excelente, excelente. Vamos a otro ejemplo. Ahora vamos a hacerlo ya freestyle, es decir, estilo libre. Estilo libre, María Ángela. Dame un momento de comunicación de la historia, el que tú quieras. Ya vimos cuál fue el primero y lo resaltamos mejor con Sara cuando dio esa expresión de la comunicación visual. Perfecto. María Ángela, dame otro ejemplo. ¿Cuál? Puedes leerlo, tranquila. Si lo tienes apuntado con tus apuntes, no te preocupes. Si te sabes la historia, pues puedes poner el ejemplo con lo que te sabes de la historia. Yo no te escucho. ¿Ustedes la escuchan, muchachos? No, María Ángela quedó como que en silencio. Pero ya quitó el micrófono y no se escucha. Bueno, mientras María Ángela resuelve acá la falla técnica, miremos bueno, a Sara por el apunte que dio. Compártenos otra. Donde dice Balán les dijo, quédense aquí esta noche y yo les contestaré lo que el Señor me diga. Hubo Listo, comunicación entre los que estaban acompañándoles y después entre él y Dios. listo. En ese momento, vamos a avanzar de él con ellos. ¿Qué elementos encontraste allí dentro de ellos? Cuéntame los elementos de esta historia. Pues primero vemos que el emisor fue Balán, el receptor fue los que estaban con él, lo que los acompañaban. Em, Luego el código, que es el mensaje por el cual se comunicó fue el oral. Y ya. Listo, listo. No tengo acá el listado de los elementos a la mano. Pero vamos a una. Bueno, no ha entrado ella. Listo, perfecto. Otro ejemplito rápido, Emily. Déjanos otro ejemplo rápido. Ya nos está yendo el tiempo. Por ejemplo, cuando la burra vio como al ángel, que eso también era señal de que no, o sea, le comunicaba que no podía seguir. Cuando la burra vio al ángel. Listo. Entonces, acá hay algo importante. La burra, como, como quién. Acá está siendo ella como el emisor o el receptor. ¿Qué Como dice? el receptor. Como el receptor. ¿Será que sí? Bueno, ya nos metimos en la burra. Ya nos metimos en la burra. Ya tocó hablar de este ejemplo de la burra. ¿Listo? ¿Ustedes saben en qué versículo empieza a hablar la burra? A pasar, pero bueno, tenemos el contexto.
Tenemos el contexto, vayan al contexto de la burra, ¿listo? Y en el contexto de la burra estamos viendo que lo primero era que ella veía al ángel y ella se frenaba. Entonces, ella se frenaba porque ella estaba reconociendo la autoridad, pero también ella estaba reconociendo el mensaje. Así que, ¿quién era el emisor? ¿Y quién debía? Bueno, y acá estamos viendo que la burra es la que está recibiendo, pero ¿para quién es el mensaje? ¿Para quién realmente es el mensaje? ¿Será que la burra era el emisor o el receptor? ¿O la burra qué venía haciendo? Vamos a ver el contexto. ¿Ustedes se acuerdan el nombre del video? ¿Ustedes vieron por casualidad el nombre que tenía el video? Venga, yo no compartí pantalla, dirán que es que este profe solamente habla y no comparte ni pantalla. Mira, situación comunicativa. Vamos un momentico a compartir pantalla acá. Y acá, ay, ¿cuál compartí acá? Esta fue una tarea. Espera que compartí fue una tarea. Me confundí. Y no sé la de quién y se está riendo acá porque le compartí la tareita. Eso es para que sepan que sí las estoy viendo. Listo, situación comunicativa. ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí. Sí, señor. Profe. ¿Cómo dice ahí el mensaje? Alcanza a verse nomás que el ángel de Dios reprende, ¿no? ¿A quién? A Balaam. A Balaam. Entonces, esta historia está manejando ángel de Dios reprende a Balaam. Sí, muy bien, perfecto. Así es. Entonces, esta historia está mostrando claramente que acá hay un emisor y un receptor. Y el burro, a pesar de que también está interactuando y se comunica, y lo metemos dentro de la comunicación, el burro está tomando un papel muy importante en la comunicación y es el canal. Es el WhatsApp que Dios le está enviando de parte de el WhatsApp de Dios, la notificación de Dios para poner ¿qué es una notificación? Una alerta. Y una alerta está comunicando como hoy. Yo puse la alarma hoy, prepárese porque ya tiene la clase. Vaya, alístese, organícese, ¿cierto? Es una alerta. Y el burro estaba haciendo la alerta ¿para quién? La alerta para Balaam. Entonces, dentro de los medios, el burro también fue el canal de aquel entonces. Voy a poner otro ejemplo de canal. Cuando Balac le manda el mensaje a Balaam, ¿quién fue el canal para llevar el mensaje? Los ancianos. Gracias. Entonces, no es Balac hablándole a los mensajeros, es Balac hablándole directamente a Balaam. ¿Pero cómo? A través del WhatsApp de su época, a través del messenger de su época. ¿Cuál era el messenger de su época? Los mensajeros. Oiga, dígale a él. Entonces ellos decían, Balac dijo, y repetían lo que dijo, porque no era el mensaje de ellos, era el mensaje de Balac, ¿sí? Del rey. Entonces los mensajeros eran el WhatsApp del momento. Los mensajeros eran la carta de entonces cuando uno enviaba las cartas. Ellos eran la carta porque no estaba, ahí todavía no configuraban el contexto de escribir una carta y enviarla. Todavía todavía en ese contexto cultural todavía no existía ello. ¿Mm? Pero la escritura para nosotros sí, bíblicamente, aunque en ese momento todavía no había la historia del papiro, ni las escrituras, pero ya había la narrativa escritura porque Dios escribió sobre las rocas, ¿sí? Entonces para nosotros sí, ya la escritura siempre ha existido desde Dios, antes de que la historia nos ha venido contando que cuando crearon el papel y todo eso, pero antes de eso ya Dios escribía. Entonces, la escritura como medio de comunicación sí existe desde antes, y acá estamos viendo que la lección del burro es el burro como medio que Dios está usando para comunicarse con el hombre. ¿Y a cuántos Dios dice que si el hombre no habla, Dios va a poner hasta las piedras a hablar? ¿Qué quiere decirnos con este mensaje? Que Dios muchas veces está poniendo burros, ejemplos y situaciones de nuestra vida que nos están diciendo algo y no estamos prestando atención. ¿Por qué? ¿Cuál es el medio de la comunicación que hace que no prestemos atención? ¿Cómo es que se llama ese elemento? Ruido. El ruido. El ruido.
Entonces, hay ruido que nosotros tenemos que, otra autoevaluación. La primera, la de Eclesiastés capítulo 5, pero la segunda autoevaluación, que no es una evaluación calificable, ¿por qué? Porque importa que ustedes la tengan es para ustedes. Y esa autoevaluación tiene que ver con cuál es el ruido que no me permite darme cuenta que el burro me está hablando. Y no me miren a mí como el burro, háganme el favor. ¿Cuál es el ruido que no permite que reconozca que el burro me está hablando? Porque es que el burro no habló cuando Dios le dio la voz. El burro empezó a hablar cuando se frenaba. Ya Dios le estaba hablando al pueblo, a Balaán, ojo, ¿para dónde va usted? Está como oveja al matadero. ¿Qué le está pasando? Y el burro le estaba hablando y él no entendía el mensaje. ¿Será que todavía Dios nos está hablando muchas veces y no hemos entendido el mensaje? ¿Será que nuestros padres nos están alertando cosas y no hemos querido prestarles atención? ¿Será que tal vez el pastor de la iglesia nos ha dado mensajes o los hermanos en la fe? ¿O será que el celular me está mostrando una alerta de que ya me estoy saltando normas a través del celular y está viendo algo que me está diciendo, ojo, no te quedes más tiempo chateando del debido, no te pongas después en la noche a quedarte con el celular encendido? ¿Será que no hay una alerta que me está diciendo, ojo, estamos en alerta roja? El burro era la alerta roja que le está diciendo cuidado, peligro. La señal está también siendo no solo un medio de comunicación, sino también una señal comunicativa, una señal de alarma. Preste atención y ponga cuidado que va por mal camino. Así que ustedes se van a poner en su situación a nivel personal a mirar si hay una alerta personal, una señal de alarma que me esté diciendo antes de comunicarme directamente, tenga cuidado. La pregunta para ustedes es cuál es el burro o la alerta que están viviendo ahorita que les está diciendo que pueden ir por mal camino. Eso es a nivel personal. ¿Listo, muchachos? Mira, finalmente la situación, al mirar la parte, nos hacía unas preguntas y esas preguntas las emiten. Entonces, rápidamente, ustedes, dígame cuáles fueron la respuesta a las preguntas. ¿Quién escribió el texto? ¿Sí? Sabemos que es inspirado por Dios, pero ¿a través de quién? La primera pregunta responde quién escribió el texto. Entonces, ¿quién escribió el texto de Números? Moisés. Listo, Moisés escribió el texto. Muy bien. ¿Para quiénes era? Entonces dicen que para el lector. En este caso, inicial, cuando lo escribió, ¿para quién fue? ¿Cuál fue el lector de su momento? ¿Para quiénes lo escribió? Para los israelitas. Para los israelitas. ¿Y para quién está también ahorita en la actualidad? Para nosotros. Muy bien, para nosotros también. Entonces, listo. Siguiente pregunta. Sara, ¿cuál es la siguiente pregunta? Rápido para que la respondemos y terminemos. Profe, no sé dónde va. Vamos en la situación. Vamos a entrar acá rápidamente en la situación. Voy a entrar acá en la situación. Les voy a mostrar el texto acá. Ya hay preguntas, miremoslas acá abajo. Estas son las preguntas del contexto. ¿Listo? Entonces, la pregunta acá hay una línea del tiempo, acá lo va a ver. Dice, ¿quién escribe el que escribe, qué escribe, referente a qué, a quién, el lector? Entonces acá vemos las preguntas abajo. ¿Quién comunica el mensaje? Dijimos que Moisés, ¿cierto? Que es el que escribe. Ahora, segunda, ¿a quién va dirigido? Entonces dijimos que al pueblo de Israel, que eran los que leían la palabra en su entonces, y ahorita a nosotros. Listo. Siguiente, ¿de qué escribe el tema referente? ¿Cuál es el tema? ¿Qué es lo que está escribiendo? Un tema que ustedes crean que sea, ¿por qué fue reprendido Balaán? Cuando ustedes van al Apocalipsis, dicen que no caigamos en el error de Balaán. Significa que el tema es que no te dejes llevar por el lucro de ganancias y que no cambies a Dios por plata, porque dice la palabra, no se puede servir a dos señores. El tema, no le puedes servir a dos señores, o estás con Dios o estás con Balaat. ¿A cuál de los dos estás? Escoge tú.
¿Estás con Dios o estás con el amor al dinero? Ustedes van a poner tema central. Listo. Siguiente pregunta. ¿Para qué escribe? ¿Propósito o intención? ¿Para qué escribe? Charles levantó la mano. Bien. Yo puse que para que tengamos en cuenta lo que Dios dice y obedecerlo. Listo. Para que tengamos en cuenta lo que Dios dice y obedecerlo. Muy bien. ¿Quién tiene otra respuesta? Tenemos opción de otra respuesta para terminar esta pregunta. Sara, ¿tú qué pusiste en esa respuesta? Para que seamos diligentes y aprendamos a escuchar lo que Dios nos dice. Y muchas veces, digo, eh, nos da varios avisos, pero si nosotros no obedecemos, pues vamos. Bien, Sara, muy bien. Emily, ¿para qué fue escrito eso para ti? ¿Qué te dice eso? Sí, que el Señor puso ejemplos para no caer. Bien. David, Pues el texto fue escrito para Israel para que se acordaran de lo que Dios hizo con ellos, las consecuencias que tuvieron con su pecado y también lo podemos aplicar a nuestras vidas y sacar provecho de estos textos. muy bien. ¿Ustedes han leído cuando habla la palabra en la armadura que la palabra es viva y eficaz? Significa que no estamos hablando de una lectura muerta que fue escrita solamente para una persona en su tiempo, como lo expresamos, sino que también nos está hablando a nosotros. ¿Listo? Entonces, la mayoría se relaciona con el tema de prestar atención y obedecerle a Dios. ¿Qué me dijo este mensaje a mí? Por eso yo les dije, ¿será que a mí me está hablando que tal vez muchas veces antes de que tenga que abrirle la boca a un burro para decirme cosas porque no entendí? ¿Cuántas veces nuestros papás nos han repetido una cosa y como que una, dos, tres, y ya cuando nos ganamos el regaño, no nos habían dicho desde antes, baje a comer? Y ya la tercera nos gritaron y dijo, ay, pero no me grite, pues ya le había dicho hace 3 veces porque no presta atención. ¿A cuántos Dios nos está pasando esto? ¿Ya que Dios nos está hablando en la vida real en este momento a nosotros? ¿O solamente le está hablando a Alexander? ¿Ustedes qué reflexionan? Bueno, David también se relaciona conmigo. Entonces, yo quiero que esta enseñanza de comunicación se quede con nosotros en nuestro corazón. Amén. Así que cerremos con una breve oración. Amado Rey, Señor, yo te doy gracias por esta enseñanza. Te pido, Padre Celestial, que nos enseñes a comunicarnos correctamente, a atender a las alertas, a los llamados, a la quietud de un burro que no quiere llevarme y que tú lo usas como instrumento para decirme, ojo, voy por mal camino, Dios. Yo no sé cuál sea ese burro del presente. Yo te pido que si nuestro celular como medio de comunicación está haciendo que fallemos contigo, Señor, nos perdones. Y que si hay alertas que nos están diciendo que nos cuidemos y que hagamos las cosas bien, Señor, seas tú guiándonos, Dios. Sé que aparte del celular hay muchos medios, aún el computador, hay muchas formas en las que tal vez podemos fallarte, Dios. Pero hoy te pido, Señor, por cada uno de nosotros que nos perdones si hemos sido como Balaán, que no hemos atendido al llamado ni a la alerta, y que nos guíes para hacer las cosas bien en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muchachos, Dios los bendiga.